crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales, más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días aquí a las 10 de la noche en CRC 89.1 Radio. Me acompaña en esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Por segundo día consecutivo vamos a comenzar en Ecuador, donde la situación literalmente se va empeorando hora tras hora desde que inició esta crisis de seguridad con la fuga del presidiario de más alto nivel, también el capo de la mafia y de la droga en Ecuador de más alto nivel, que se fugó de la cárcel. Se descubrió que se fugó el lunes a primera hora y desde entonces pues se ha ido empeorando la situación al grado que el presidente Daniel Noboa declaró conflicto armado interno. Vámonos a Ecuador, está con nosotros Esteban Santos, analista ya conocido por todos ustedes, que ha estado varias veces con nosotros siguiendo pues precisamente este tema también, entre otros más. Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Alberto, un gusto y una pena saludarte en este día tan difícil para el Ecuador. Por favor, estoy a tus órdenes. Gracias, me imagino. Primero que nada, ¿qué significa exactamente en términos legales? Porque creo, o pareciera por el término como lo está usando el presidente Noboa, esto es un término legal, conflicto armado interno. ¿Qué significa y qué implica? Jurídicamente, un Estado está obligado, el Ecuador, por ejemplo, de acuerdo a la Convención de Ginebra y al Estatuto de Roma. Un Estado libre y soberano puede declarar guerra en 2 escenarios. Uno, cuando tiene una agresión externa, y 2, lo que acaba de pasar por primera vez en la historia del Ecuador. El presidente acaba de declarar, en resumen, un estado de guerra. Y entonces esto es un tema muy delicado, porque de acuerdo al derecho internacional humanitario, Alberto, la idea es que usted tiene que singularizar quién es el enemigo. Y en este momento tenemos pues muchos grupos que operan al margen de la ley. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Ejecutivo? Pues envió un decreto ejecutivo en donde se extienden las potestades que ya habíamos enviado de un estado de excepción tras la captura, como tú bien lo mencionabas inicialmente, de este prófugo ya de la justicia número 1, el señor alias Fito, que es el líder de una agrupación criminal que se llama Los Choneros, y se extendió, como te insisto, el estado de excepción, y hoy por hoy lo que tenemos es esta circunstancia en donde, en resumidas cuentas, el Ecuador acaba de declararle la guerra jurídicamente, formalmente, pues, al crimen organizado. ¿En qué cambia esto? ¿Cuál es la particularidad? ¿Por qué es necesario? ¿En qué cambia? De todos modos, el gobierno ya estaba, en teoría, combatiendo a las pandillas. Hay 2 temas principales. El primero, que cuando tú estás en guerra no preguntas, tú puedes, hay muchas de las libertades personales que se acaban de restringir, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión, el toque de queda, el estado de excepción,
Y sobre todo que aquí yo creo, Alberto, que viene la parte más importante, porque yo he escuchado y he hablado con muchos colegas que claro, de quién es la culpa de los gobiernos anteriores, que claro, qué es lo que ha estado haciendo o no ha estado haciendo el presidente Noboa. Y yo les pongo un ejemplo, luego de lo que pasó, la agresión que vivió el pueblo israelí, por ejemplo, luego del atentado de Hamas del 7 de octubre del año pasado. Nadie se pone a hablar si es que el señor Benjamin Netanyahu debería seguir o no debería seguir en ese momento en el gobierno. Lo que estamos hablando es que tiene que haber un país junto, unido en torno a un enemigo común, y el enemigo común es el crimen organizado. Hoy por hoy, yo te digo, Alberto, que el Ecuador amanece consternado absolutamente, las imágenes en vivo de un canal emblemático como TC Televisión siendo violentado por criminales deshumanizados que lo único que están buscando es eso, generar ese caos y lucrar de aquello, merece la respuesta más contundente por parte de las autoridades. Cuando te digo la respuesta más contundente, te estoy hablando ya de eliminar, y eso es un término muy sensible que lo estoy utilizando, pero claro, neutralizar ya a delincuentes en una guerra, y eso es lo que el Ecuador en este momento acaba de declarar. Bien, ahora, acabas de mencionar lo de la toma o el asalto a este canal de televisión en Guayaquil. Hay reportes de balaceras en Guayaquil y etcétera. Tú estás en Quito. ¿Estos problemas se están dando específicamente en Guayaquil nada más? No, luego, lamentablemente, ¿no? Luego de la fuga de este criminal, de alias Fito, la fiscal general dio la alerta también de otro criminal que estaría atentando en contra de su vida. Y este segundo criminal fue neutralizado a las 48 horas, fuga de una prisión, y una prisión en una ciudad pequeña, Riobamba, y esto nuevamente despierta todas las alarmas. Los ecuatorianos nos levantamos con motines en Guayaquil, en Quito, en Ambato, en fin, en muchas provincias del Ecuador, y esto, claro, solo da fe del poder que llegaron a tener estas bandas armadas que han lucrado el narcotráfico durante mucho tiempo. Entonces, Quito, que tradicionalmente ha sido una ciudad mucho más tranquila, lo propio Cuenca, está viviendo episodios de violencia que deben ser neutralizados sin más. Y por eso te repito, lo importante de entender el mensaje que acaba de mandar el presidente en este momento. Ya vendrá un momento posterior a evaluar, pero hoy por hoy, en la primera vez por la historia de mi país, que estamos ya en un estado de guerra, y por lo tanto todas las precauciones y previsiones que un hecho como tal pues necesita y responde. Estos vándalos o pandilleros o mafiosos que asaltaron este canal de televisión, ¿qué pretendían? ¿Cuál era el objetivo? Y según entiendo, ya están arrestados. Sí, han sido neutralizados, se habla de alrededor de 13 delincuentes, ya tendremos un reporte más exhaustivo, también se hablan lamentablemente de heridos, esperemos que no se dé un saldo negativo en torno a los civiles, en torno a los periodistas que se encontraban ahí desfallecidos, todo eso estaremos atentos a ver, en principio en una hora más, aquí en Quito en este momento en el Ecuador son las 6 de la tarde, y en principio a las 7 tendremos un primer reporte formal por parte del gobierno. ¿Qué es lo que estaban buscando? Lo que están buscando es lucrar del caos, lo que están buscando es en este momento realizar concesiones como lo que en su momento Colombia tuvo con las disidencias de las FARC, cuando se dio esta zona de distensión, recordarás, y que en el gobierno de Pastrana básicamente lo que se les dio es un pedazo del país. En este momento estas bandas tienen la suficiente fuerza para poder tener combates armados, como tú los puedes ver, de igual a igual con las fuerzas de seguridad del Estado, y por eso es que yo creo que el Ecuador tiene que hacer dos cosas muy claras. La primera, estar unido, y la segunda, reconocer que necesitamos de todo el apoyo del contingente internacional para aquello. ¿Cómo sabemos? ¿Es oficial esto de que ellos están pretendiendo concesiones, o conocemos cuáles son las concesiones que ellos están pretendiendo? ¿Se están comunicando? ¿Han lanzado comunicados oficiales sobre Sí. qué es lo que pretenden? Sí, y aquí hay algunos temas de inmediata urgencia que tienen que detenerse. Tú ves que muchos de estos criminales que se encuentran en este momento, por ejemplo, en la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, han emitido comunicados a través de TikTok, han hablado, han mandado videos que se han viralizado. Existen en este momento guardias penitenciarios que están siendo retenidos a cargo de estas bandas criminales, que lo que exigen es, por ejemplo, el retiro de las fuerzas del orden, de los militares, de las cárceles. Lo que están pidiendo es el traslado de algunos presos claves de una a otra cárcel. En resumen, concesiones absolutamente inaceptables, pero hay que reconocer que mientras tú y yo estamos conversando, se encuentran en este momento policías, los guardias, pues retenidos a manos de estos delincuentes que han logrado pues terminar de colapsar el sistema de seguridad del Estado. Y vuelvo a repetirte, lo que necesitamos en este momento es liderazgo, y esperamos todos que el presidente actual, el presidente Noboa, Daniel Noboa, que tiene un gobierno muy corto, un interinato
reinazgo que durará este año, pues esté a la altura de la historia. Tú hablas de necesitar liderazgo. ¿Cómo has visto, cómo analizas, cómo sienten los ecuatorianos el liderazgo que ha demostrado el flamante presidente en estos 2 días de severa crisis? Jurídicamente decimos los abogados con beneficio de inventario cuando no nos convence todavía algo. En el momento en el Ecuador estábamos hablando de una consulta popular, recuerda, luego de que se llamó a la muerte cruzada por el gobierno que terminó siendo fallido del expresidente ya Guillermo Lasso, fue la primera vez también en la historia de los ecuatorianos que fuimos a las urnas para nombrar un nuevo presidente, luego de que el presidente Lasso pues llamara a esta muerte cruzada, que en resumen es, se van todos a las casas, todo el legislativo y el presidente. Gana Daniel Noboa, para muchos fue una gran sorpresa, alguien que no tenía el perfil así de alto, pero bueno, llega y hoy por hoy está sentado en el sillón de Carondelet aquí en el Ecuador. Y entonces lo primero que hizo es llamar a una consulta popular, pero unas primeras preguntas, Alberto, que dejaron mucho que desear, preguntas muy vagas, preguntas sin mayor sazón, y estábamos hablando de eso. Por la presión social se dieron nuevos cambios, nuevas preguntas, por ejemplo, si es que está de acuerdo con el enviar a criminales de alta peligrosidad, de poderlos repatriar o de poderlos sin más expulsar del Ecuador, el tema este de la extradición como tal. Estábamos hablando de la extinción del dominio, para todos que hayan sido condenados por crímenes, en fin, ya preguntas que puedan calar en la institucionalidad del Ecuador, pero todo esto en gran medida venía dado por un secretario de comunicación, venía dado por generales, por militares, y yo creo que ahora lo que necesitamos es que este líder, el presidente, pues tome las riendas y que pueda justamente dirigir a un país que hoy amaneció absolutamente colapsado. Te puedo decir que luego de este atentado a mí me demoró más de 45 minutos, un trayecto de 5 minutos en donde me encontraba en ese momento, porque todo el mundo salió despavorido a los centros comerciales, a comprar provisiones, en fin, entenderás esto, y creo que debe reinar por un lado la calma, la tranquilidad, pero por el otro, como te sigo insistiendo, creo que necesitamos un líder, un presidente que esté a la altura de la historia. Ojalá y lo tengan, ojalá y lo tengan. Déjame te pregunto, Esteban, América Latina, si hay una región del mundo que conoce de violencia, es América Latina, pero lo que está pasando en Ecuador en este momento es algo bastante singular, bastante excepcional. A mí en lo personal, con el reporte tuyo, con los reportes que se dan desde allá, me trae recuerdos de la situación que pasó cuando Pablo Escobar le declaró la guerra al Estado colombiano. ¿Se pudiera comparar ambas situaciones? ¿Son parecidas? ¿Así es como lo pudiéramos entender? Con mucha pena, sí. El Ecuador está viviendo lo que la Colombia de los 90 o el México de los 2000. Sí, tenemos capos de la droga que acabamos. Hay un caso muy famoso en el Ecuador que se llama el caso Metástasis. La fiscal general es una fiscal que tiene gran apoyo popular y acaba de demostrar a través de chats que se le incautaron de un celular a un ex capo de la mafia, el señor Norero, en donde se ve la trama, y por eso es nombre Metástasis, en donde están vinculados políticos, donde están vinculados jueces, magistrados, en fin, ha llegado, ha permeado el narcotráfico a todas las instituciones, a todas las instancias del poder. Solo para que te des una idea, en este momento el expresidente del Ecuador, el señor Jorge Glass, se encuentra refugiado. Él dice que es huésped de la Embajada de México en Quito, esperando ser asilado político por ese país. Sería algo simplemente impresentable en mi criterio si es que eso llega a pasar. Pero bueno, mientras todo esto pasa en estos chats, se develó, por ejemplo, como un juez de apellido Curipayo recibió $250,000 de parte del narcotráfico para que le extendiera un habeas corpus y pueda salir el expresidente libre. Entonces son temas escandalosos que los ecuatorianos, por un lado, exigimos y requerimos este baño de verdad, y por el otro lado, una institucionalidad. El Ecuador, el país está en juego, y en este momento no me canso de decirte que necesitamos estar más fuertes que nunca a través de un Estado, de una democracia y de sus instituciones que tienen que estar a la altura de la historia sin más. A mí me sorprendió la posición que puso en lo que fuera Twitter el expresidente Correa de total apoyo al presidente Noboa, donde literalmente el presidente Correa, en lugar de criticarlo, que es lo que hubiera esperado yo de Correa al presidente Noboa, le da todo su total apoyo. ¿Es de sorprender esto? Bueno, habrá que ver qué tanto de cálculo político está teniendo en ese momento versus un real sentir patriótico.
La candidata del correísmo, la señora Luisa Maldonado, González, perdón, ha dado también este apoyo como tal. Y yo me atrevo a decirte que no solo es del correísmo, son todas las fuerzas en el Ecuador opositoras al gobierno de turno, pero que se están uniendo en un interés común. Por eso te volví a mencionar lo que puede ser una agresión interna en este momento, que es lo que el Ecuador está viviendo. Claro. Entonces, más allá de singularizarte en una persona que yo creo que es gran parte responsable de lo que hemos tenido ahora, porque él pactó con las bandas, tuvimos una década de paz, de estabilidad, sí, pero a un costo altísimo, porque se pactó con el narcotráfico y se pactó con el crimen organizado. Eso es una realidad. ¿Quién pactó? El presidente Correa, el expresidente Correa. Y todo esto, no te estoy dando una opinión personal, te estoy diciendo todo lo que ha salido de los chats de los propios narcotraficantes que fueron abatidos, como te digo, en estos motines carcelarios y que forman parte de este escándalo, de este caso tan grande, de tan gran magnitud que se lo denominó Metástasis. Claro. A ver, por último, para no molestarte mucho más, Esteban, a ver, ¿cuál es tu opinión de esto? Esta es una pregunta que yo quizás sería para alguien experto en seguridad, pero tú que eres ecuatoriano y que estás ahí, ahora que estábamos hablando de la guerra que declaró Pablo Escobar al Estado colombiano y el hecho de que en América Latina, todos los países de América Latina prácticamente desdichadamente conocemos de violencia, estos dos hechos excepcionales que están pasando en este momento, vaya, el que está pasando en este momento en Ecuador y el que sucedió en Colombia con Pablo Escobar, que es la única referente que tenemos, parecido. En aquel entonces, Escobar lo hizo porque era lo último que le quedaba, declarar la guerra al Estado para evitar ser deportado o exiliado, o que lo mandaran a la cárcel de Estados Unidos. Extraditado, gracias por el término. Entonces, él lo hizo como desesperación, una guerra total o tú o yo. En el resto de América Latina no ha sucedido porque de alguna manera ahí van las mafias y el gobierno y la sociedad y ahí está, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo estoy diciendo y la pregunta que siga a este preámbulo es, pareciera, por la actitud de los criminales en Ecuador, que se sienten igual de amenazados como se sentía Pablo Escobar, en el sentido de que aquí nos jugamos todo, hacemos esto o nos van a matar o a callar o algo nos va a pasar, aquí nos terminamos. Mira, el Ecuador tiene que entender ya esta política de hablar de neutralizar ya a delincuentes. Neutralizar, y por eso te decía que es un término muy fuerte. Yo creo que el Ecuador tiene que reconocer que tiene un problema muy serio. Históricamente siempre dijimos que somos una isla de paz y así siempre fue. El Ecuador el año pasado, con muchísima pena, cerró con una tasa de homicidios de más del 45 por cada 100,000 personas. Eso quiere decir que hay una muerte violenta cada hora. Eso es un tema realmente nunca antes visto en nuestra historia y sobre todo en la región costera, por una respuesta muy clara, es la droga, sin más. El Ecuador, los presos en su 85%, datos del SNAI, del Sistema Nacional de Privados de la Libertad aquí en el Ecuador, arrojado estos datos. Más del 85% de las personas que en este momento en cárceles ecuatorianas cumplen una pena privativa de la libertad están acusados de narcotráfico y delitos con fines. El Ecuador tiene que reconocer que tiene un problema que se le fue de las manos, que ya no somos de esta isla del paz porque ya no somos un país de mero tránsito. Entonces, el crimen organizado, el narcotráfico ha permeado todas las instituciones y creo que es el momento de tener esta seria discusión sobre cómo vamos a afrontar a la droga de aquí a futuro y asimismo de reconocer que el Ecuador solo tampoco es que puede. Colombia en su momento tuvo la ayuda internacional, países como los Estados Unidos y el resto de la región que se ayudó. Si el crimen transnacional funciona de manera transnacional, Alberto, no se diga a un Estado, que hasta ahora no lo ha hecho, que ha sido reacio. En el momento hablábamos del gobierno de Correa, por ejemplo, lo que hizo Rafael Correa fue expulsar a la base que tenía norteamericana en Manta, porque se hablaba de, en mi criterio, un falso sentido de soberanía, se dijo. Bueno, después de que salió la base norteamericana y que tomó el control el Ecuador, pues fíjate cómo lamentablemente se volvieron a dar estos incidentes en torno al número de toneladas que empezaron a transitar por puertos ecuatorianos. Hoy por hoy el vaso ya colapsó, hemos tenido ya un derrame absoluto que ha permeado en lo más íntimo, en lo más profundo de la sociedad ecuatoriana y el día de mañana, si bien ya no van a haber clases, está suspendido todo
estamos en estado de conmoción social, de grave estado de conmoción social. Y por eso, Alberto, este es el momento de entender a quienes estamos combatiendo, que el Estado no tenga solo una respuesta reactiva inmediato, porque la pregunta que tú me haces es muy válida en torno a la seguridad. Sí, por eso te decía el tema de neutralizar al enemigo en este momento, pero lo que necesitamos es focalizar en una política pública de cómo vamos a hacer de aquí al futuro para que esto no sea una realidad que nuestros hijos tengan que seguir viviendo. Y para eso solo vamos a necesitar una idea muy clara. Cómo vamos a lidiar con el narcotráfico, la droga, y cómo vamos a dar a esas nuevas generaciones. Si tú te fijas y ves las imágenes de quienes entraron hoy a la estación de TC Televisión, eran jóvenes que no superaban los 25 años, armados, y que lamentablemente cumplen un perfil en el Ecuador que históricamente han sido los más olvidados, los más marginados. Hay una discusión muy fuerte aquí todavía en el Ecuador, pero hoy por hoy lo primero es separar lo urgente de lo inmediato, y por eso es que el Ecuador tiene que estar unido en una causa común, y esperamos, y vuelvo a concluirte con la misma idea, estimado Alberto, que esperamos todos que el presidente Daniel Noboa esté a la altura de la historia. Claro, por supuesto. Por cierto, estos jóvenes que asaltaron este canal de televisión, evidentemente iban a dar una declaración y a llamar la atención, pero por lo visto tuvieron toda la intención de que los agarraran y los volvieran a meter a la cárcel, porque pues iban armados y todo, y vaya, si han querido luchar y evitar que los atrapen, probablemente lo hubieran logrado. Vamos a ver, como te repito, son en Quito 6:20, a las 7 de la noche en principio vamos a tener un primer reporte, pero no es solo el canal de televisión, porque claro, eso como se vio en vivo causó muchísimo estupor social, Claro. pero lo que está pasando en las cárceles del Ecuador no es menor. Los guardias penitenciarios que en este momento están retenidos no es un tema menor, y el hecho de que el Estado finalmente ha enviado a todo el ejército a combatir ya a un enemigo en una guerra así declarada, tampoco es algo que hemos visto en la historia de nuestro país. Y así es que estaremos todos atentos, por un lado, de ver cuál fue el real balance de la operación que se hizo por los grupos especiales de la policía el día de hoy en TC Televisión, y asimismo cuál va a ser el reporte final de lo que está pasando, la situación actual en todas las cárceles a nivel país. Claro. Bueno, pues ahora sí entonces, Esteban Santos, analista internacional desde la capital de Ecuador, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros y que salga todo lo mejor, y te agradezco tu apoyo. Te agradezco mucho a ti, que estén pendientes de mi país. Hoy más que nunca necesitamos justamente el apoyo de toda una comunidad internacional. Un fuerte abrazo. Igualmente para usted, gracias. Bien, lamentable la situación que está pasando en Ecuador y pues en América Latina, puesto que Ecuador es parte de nuestra región. Rápidamente, déjeme cambiar de tema y paso a algo que está pasando, que está sucediendo bastante trascendental en los Estados Unidos, en la historia de la carrera presidencial, concretamente, por supuesto, del expresidente Donald Trump, que pretende volver a ser presidente de este país. Este día de martes, el expresidente Donald Trump trató de jugárselas todas por todas y quitarse de encima de una vez por todas, eso es lo que él está tratando, todos los casos legales criminales que tiene en contra de él, con un alegato muy sencillo. Hoy, este martes, los abogados de Donald Trump trataron de persuadir, de convencer a una corte en la capital de los Estados Unidos de que los presidentes, o los expresidentes en este caso, un expresidente o un presidente, no puede ser acusado de actividad criminal por hechos que cometió durante la presidencia. ¿Cuál es el antecedente de esto? El antecedente de esto es que hoy por hoy, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley de los Estados Unidos, un expresidente o un presidente no puede ser acusado por la vía civil, por delitos civiles que haya cometido en su tiempo en la presidencia. Pero esto a nivel civil. Lo que pasa es que nunca había sucedido y nunca nadie se hubiera imaginado que un presidente sentado en funciones hubiera cometido un crimen. Un delito sí, pero un crimen no. Hay una diferencia entre delito y crimen, ¿sí? A Donald Trump se le está acusando de crímenes que cometió específicamente cuando era presidente y específicamente en relación a sus intentos de tratar de revertir
los resultados legales y oficiales corroborados y confirmados de la elección del 2020, en la que quedó electo el presidente en 2020, ¿sí? Entonces, el expresidente Donald Trump lo que está queriendo es que se expanda la ley, se aclare la ley para que incluya y diga, así como efectivamente no puedo ser acusado de delitos civiles, tampoco puedo ser acusado de delitos criminales simplemente porque soy presidente, ¿sí? Solamente ha habido una vez en la que alguna vez se discutió algo por el estilo, y esto fue cuando renunció, o con el presidente que renunció, Richard Nixon. Richard Nixon tuvo que renunciar a la presidencia para evitar un juicio político. Él iba a ser sujeto a un juicio político en el cual el Congreso iba a decidir si se quedaba o no, y antes de que eso sucediera, él decidió mejor renunciar. Lo estaban acusando de todo el escándalo Watergate, que si quiere más detalles, pues métase a Google y vea la historia de todo esto. Pero presuntamente Richard Nixon, como presidente, habría cometido crímenes en la presidencia. Lo que pasa es que nunca se le acusó criminalmente porque, primero que nada, él renunció. Y segundo que nada, al momento de renunciar, su sucesor, que era el vicepresidente, Gerald Ford, lo perdonó, le otorgó el perdón. Entonces ya con eso quedó limpio. Entonces nunca realmente se le acusó a Richard Nixon judicialmente o criminalmente se le acusó de un crimen. Pero la presunción es que los cometió. Por eso es que lo iban a poner a un juicio político para ver si se quedaba o no. Bueno, pues se retoma hoy ese tema y Donald Trump está pidiendo exactamente lo mismo. Está reviviendo una entrevista que hizo Richard Nixon, que se la dio a David Frost, al periodista británico David Frost, del cual salió la película Frost-Nixon, una muy buena película, Frost-Nixon, una entrevista muy amplia que ofreció Richard Nixon años después de que dejó la presidencia. Y en esta entrevista, que de nuevo, ahí están las imágenes, ahí está la cita de esa entrevista, donde Richard Nixon, él lo dice con todas sus palabras: si el presidente sentado en la Casa Blanca lo que haya hecho no es un crimen, sea lo que sea, mientras sea presidente, lo dice él, lo dice Richard Nixon, quien por cierto era abogado. Y bueno, esa era su opinión de él. No está claro que sea así, y es lo que Donald Trump está pidiendo de una vez a la Corte, que determine que así sea, y así se desharía de un plumazo de las acusaciones que están en su contra, porque tiene 5 acusaciones en su contra Donald Trump. Y me parece a mí, y aquí lo hemos hablado mucho esto, me parece a mí que Donald Trump tiene razonables expectativas de que al menos alguna de esas 5 pegue. Y entonces estaría en problemas. Entonces, vaya, si tú tienes 5 acusaciones criminales, tienes 5 problemas muy grandes. Entonces él va y dice, ¿sabes qué? 1, 2, 3 por mí, yo era presidente, no pude haber cometido ningún crimen simplemente porque fui presidente. Entonces, en la medida en la que la Corte determine, ¿sabes qué? Si tienes razón, ahí ya tiene la vía libre y ya puede aspirar ahora sí a la candidatura o obtiene la vía libre para la candidatura de la presidencia de los Estados Unidos. Si la Corte dice que no, entonces los casos siguen. Los casos siguen. Ahora, el juicio o la acusación federal que tiene Donald Trump acerca de pues, los esfuerzos por revertir los resultados legales y oficiales de las elecciones tiene programado comenzar el 4 de marzo. Y este es tan solo el primero y uno de 5 casos que tiene para este año el presidente. Y entonces cualquier retraso que haya
en cualquiera de estos casos pudiera impedir o prevenir que los votantes se enteren de si es declarado culpable o no hasta después de las elecciones. Y pues obviamente la parte acusatoria, las autoridades, en este caso el fiscal especial, quiere que todo esto se resuelva antes de las elecciones, en primer lugar, pues para que el público tenga toda la información, saber si esta persona es realmente culpable o no. Sí, sabemos las acusaciones, no sabemos si es culpable. La culpabilidad la va a determinar un jurado de ciudadanos, ¿sí? Entonces es importante que los ciudadanos antes de votar sepan por quién están votando y pues sobre todo si cualquiera de estas acusaciones va a impedir que Donald Trump pueda acceder a la candidatura. Eso es por un lado. Hay que recordar que el fiscal especial que asignado para este caso, Jack Smith, le había pedido en diciembre a la Suprema Corte de Justicia, aquí se lo informamos, él le había pedido en diciembre a la Corte Suprema de Justicia que se ahorrara el tiempo y que ellos determinaran de una vez y de manera rápida esta situación, en la esperanza que la Corte Suprema dijera, ok, mira, sí, ya, vamos a decir que listo, que sí se puede perseguir criminalmente y se acabó, y ya se da para adelante, y no que se siga el proceso normal de determinaciones y luego apelaciones, porque esta petición se le hicieron a una Corte de Washington. Vamos a decir que la Corte de Washington dice, no, sí puede ser perseguido criminalmente el presidente. Entonces el presidente lo que va a hacer es una apelación, y esa apelación eventualmente, después de muchos procesos, va a llegar a la Corte Suprema de Justicia, y últimamente la que va a determinar va a ser la Corte Suprema de Justicia. Nada más que esto puede ser dentro de meses, si no es que hasta incluso de años, ya cuando pues ya todo pasó. Entonces por eso el fiscal Jack Smith le pedía de una vez a la Corte Suprema decirle, oye, mira, vamos a agarrarnos todo esto y ya de una vez determinen ustedes. Y la Corte Suprema se negó. Dijo, no señores, háganlo por la vía que debe ser, por más que esta se tarde. Así es que bueno, de todos modos, el que está tomando un poco el toro por los cuernos, vamos a ver, el que está tomando la iniciativa es el propio presidente, que está yéndose directo a las Cortes para decirle, señores, determinen de una vez, bajo la esperanza de que vaya a decir la Corte, no debes de ser acusado criminalmente porque fuiste presidente, así es que vas para adelante, o en caso de que diga sí puede ser acusado, mete apelaciones y se dilata más el proceso. Así es que espero haber sido lo más claro posible. Bueno, sí fui lo más claro posible, espero que haya sido lo suficiente. Vamos a hacer una pausa rápida y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Hay que decir que la Administración de Información de la Energía liberó este día su pronóstico, su estimado, el cual libera 2 veces al año, a principios y a mediados. Este es el de principios de año, sobre los mercados de energía. Y bueno, de acuerdo a este reporte, pues la perspectiva energética de los Estados Unidos
o del mundo en general, pues no es del todo halagüeña, porque, pues primero que nada, por la situación en el Mar Rojo, en donde Estados Unidos está queriendo tener y está teniendo un papel protagónico en una ofensiva en contra del grupo militante basado en Yemen, pero respaldado por Irán, los famosos Houthis, que de manera rutinaria han estado atacando a embarcaciones que pasan por el Mar Rojo y el estrecho o el canal de Suez, por el cual pasan entre el 8 y el 10% del petróleo y el gas del mundo. Y por supuesto que están las crecientes tensiones en el Medio Oriente, lo cual está cada vez más latente que inicie una guerra interna entre los estados del Golfo afectados por esta guerra que se está dando entre Israel y Hamás. Y mientras tanto, con todo esto, Rusia continúa atacando a Ucrania en lo que aparentemente significa que el conflicto se va a alargar, y por tanto las sanciones de Occidente también se van a alargar, y lo cual ha estado deteniendo inversiones importantes que estaban haciéndose en proyectos de gas en Rusia. Y al final, una escalada en el Mar Negro pudiera afectar más cargamentos de petróleo. Hay que decir que los precios del petróleo han estado cayendo durante las últimas semanas del año que terminó, y aparentemente los primeros días de este año también esa ha sido la situación. Es hora de llamar a alguien que sí sabe de todos estos temas. Yo nada más lo recito como perico, pero quien sabe de esto es nuestro queridísimo y siempre fiel analista de planta del tema petrolero, Jaime Brito, director de consultoría energética de Ubanti Energy Advisors desde la capital petrolera de Occidente, que es Houston, Texas. Jaime, te saludo con mucho gusto. Feliz año. Hola Alberto, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarme. Te pido que digas, desdigas, reafirmes o matices lo que yo acabo de informar con respecto al estado energético de acuerdo a la Agencia de Energía de los Estados Unidos. Mira, Alberto, en lo personal yo creo que es un tema típico, un caso típico del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Si recuerdas, tenemos más de un año en que grandes empresas financieras, bancos, líderes mundiales están pregonando que ya viene, que ya está a la vuelta de la esquina, así como el lobo feroz, una recesión, ¿no? Sí. Y llevamos más de un año en que no se ha visto ninguna recesión, ha habido un consumo estable, fuerte, a pesar de una de las algunas de las tasas de inflación más altas de las últimas décadas, a pesar de que mucha gente estaba saliendo de una pandemia. Los niveles de desempleo están bajos relativamente en los Estados Unidos y el resto de Occidente. No digo que no haya problemas, no digo que no haya dificultades, sobre todo en nuestros países en América Latina, pero el día a día de los Estados Unidos, el consumo de energía, etcétera, se me hace que ha estado estable y que se ha mantenido fuerte a pesar de guerras, inflación y altas tasas de interés, y lo que hemos visto es una falta de especulación financiera en los mercados petroleros que lleve el precio de los 77 que está ahorita el Brent a los 100, 105. Los especuladores financieros, como lo hemos platicado en tu programa anteriormente, están disfrutando altas tasas de interés y están manejando sus trillones de dólares en otros instrumentos que les permiten recibir incrementos en sus inversiones, recibir réditos en sus inversiones de una manera garantizada y mucho más fácil que andar jugando con los mercados de futuros petroleros. Por eso no están ahorita especulando en el mercado petrolero. ¿Qué hay de la respuesta de Arabia Saudita? Bueno,
A ver, mejor déjame, te lo digo como lo leí yo en el titular. Los precios del petróleo habrían caído por un aumento de disminución de producción de los países del Golfo, específicamente Arabia Saudita, previendo que hay menor demanda. ¿Esto es así? No, direccionalmente no tiene ningún sentido. Es decir, te creo que hayas leído eso y hay una serie de reportes que no tienen ninguna lógica en la prensa actual. No critico a la prensa en general, que critico a mucha gente que no sabe de energía o que no es reportero de profesión y está escribiendo casi como influencer cosas relacionadas con los saudis y con el precio del petróleo. Lo que hicieron los saudis, o lo que es más relevante en los últimos días, Alberto, es que disminuyeron sus fórmulas de precios, digamos que en concreto disminuyeron sus precios de exportación de su petróleo en este mes. Y entonces yo también leí unas notas, por ejemplo el día de hoy, que dice que como los saudis disminuyeron sus precios, eso quiere decir que ellos ven que el petróleo ya no se va a necesitar, que ya es una señal de los saudis a los inversores de que mejor te salgas y vendas tus contratos de futuros. Esto se hace cada año, Alberto, es un tema estacional. El petróleo que te pueden vender en este momento los saudis es para entrega de mediados o finales de febrero, y lo que están ellos observando como cada año es una baja en la refinación debido a paros por mantenimiento que se hacen anualmente entre febreros y abriles de cada año, sobre todo en Asia. Y también tiene que ver que ha habido mucha producción en los Estados Unidos, ha habido un crecimiento impresionante de la producción americana de petróleo, y por eso cuando tienes más competencia del lado americano, pues tienes que bajar tus precios para poder seguir vendiendo volúmenes, no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, porque el crudo americano está llegando al resto del mundo. Entonces, es un tema comercial que yo en lo personal he tenido contacto directo desde hace casi 30 años, y que en estos momentos, cuando ocurre en un mes en particular, cuando estacionalmente siempre hay baja demanda de petróleo, la gente hace todo un drama como si ya los saudis estuvieran saliendo del mercado petrolero, ¿no? Claro. ¿Es cierto que Estados Unidos se convirtió de nuevo en el principal productor de petróleo del mundo? Sí, señor. Sí, ya rebasó los 13.2 millones de barriles por día. Los sauditas tienen una capacidad para producir hasta 12.7 millones de barriles. No están produciendo ese volumen, están produciendo debajo de 10 millones. Y los rusos también deben de estar, según mis cálculos, ahorita produciendo unos 8.7 millones. Que es un caso muy interesante lo que mencionas, Alberto, y creo que vale la pena hablar durante 5 horas de esto, porque mientras ha habido inflación, ¿te acuerdas de la famosa cadena de suministro que trajo el COVID, de que retrasó entregas, producción mundial, comercio de acero, de cobre, de muchas materias primas que utilizan los productores petroleros? Dentro de todo este contexto, a través de innovación, de ideas, de planear la producción de manera más inteligente, los productores norteamericanos han logrado subir su producción de 11 millones a 13.2, lo cual me parece un ejemplo que vale mucho la pena insistir y subrayarlo, porque lo que te permite ser exitoso en una empresa en cualquier sector es la innovación, que dejes que las empresas produzcan y que sobreviva quien pueda sobrevivir y quien tenga buenas ideas y buena tecnología, ¿no? Y esto lo comento porque del lado verde de la cancha, del lado de las tecnologías limpias, de todos los que pregonan que el crudo ya no se necesita o no se debería de financiar nada petrolero, porque hay que apoyar al 100% la energía solar, la energía eólica, etcétera. Pues sí, hay que apoyarla, pero el apoyo que ha venido de Europa y de la administración Biden en particular ha sido a través de subsidios. Y cuando tú otorgas subsidios, Alberto, si yo soy Biden, yo te invito a que inviertas en una planta de hidrógeno o de energía solar, y yo te reembolso, te subsidio el 30% de lo que inviertas en la planta, lo cual es monstruoso. Imagínate que subsidien el 30% de un pozo petrolero. Y aparte de que te subsidio la inversión, también te subsidio a lo que vendas. En lugar de que lo vendas a $10 el kilogramo de hidrógeno, yo te subsidio para que lo vendas nada más a $2, ¿no? O sea, hay una serie de subsidios que, en mi opinión,
no van a incentivar la innovación dentro de las tecnologías alternas. Todas las energías alternas ahorita están basándose en estos subsidios, en estos incentivos, pero si ves el caso de lo que hicieron los petroleros americanos a través de innovación, de inteligencia, por los retos que tenían enfrente, han logrado incrementar su producción, mientras que las energías solares, etcétera, no van a desarrollarse tan rápido, no van a abaratarse porque ahorita están basadas en subsidios. Entonces creo que es un caso bastante interesante para comenzar el año y una reflexión importante. Definitivamente interesante. Nada más quiero contextualizar un poquito que este asunto de que los gobiernos ofrezcan subsidios no son únicamente a las... o sea, es decir, es normal o es muy usado para los gobiernos, tanto nacionales como locales, de una localidad en particular, de ofrecer subsidio cuando tienen la intención de que se desarrolle tal o cual mercado o industria, que no necesariamente tiene que ser de energía. También sucede cuando, que si quiere un gobierno que Tesla venga y ponga una planta, pues le da un subsidio, una ayuda fiscal a Tesla, sucede. O quieren que se desarrolle la industria de la filmación de películas, bueno, pues otorgan subsidios a esta industria para que se desarrolle. Es decir, eso es algo que se usa mucho, ¿no? Ya después podemos discutir que si son útiles o no útiles, o si crean incentivos o no incentivos, pero no solamente sucede con la energía. Habiendo dicho esto, me parece también, Jaime, que es necesario, me parece a mí que es necesario subrayar algo que me parece que no quedó muy claro en la aseveración que hiciste y que es verdadera, de este renacimiento de la industria petrolera de Estados Unidos, en el sentido de que se han hecho nuevas tecnologías, etcétera, pero sobre todo que han hecho y logrado abaratar sus costos, que eso es absolutamente fundamental. Correcto. Con menos equipo, con menos plataformas de perforación, han logrado producir más. Exacto. Están implementando tecnología que le da, a través de baterías que duran más, a las perforadoras que van explorando por el subsuelo para hacer la fracturación hidráulica, están produciendo más con menos. Si eso lo hicieran los productores de energía solar, energía eólica, etcétera, entonces sí te creería que la transición energética va a ser un gran porcentaje de la mezcla energética mundial para el 2030, 2050. Mi punto es que los gobiernos mundiales siempre ofrecen subsidios, como dices, a cualquier sector. En este caso en particular, la administración Biden llamó una estrategia específica para desplazar hidrocarburos y para incentivar las energías alternas en su Inflation Reduction Act del 2022, que fue un gran cambio en la inversión de energías alternas, porque son subsidios gigantescos. Claro. Y por cierto, lo cual me trae de nuevo, me viene a la mente lo que ya habíamos discutido aquí hace varios meses, el hecho de que la cuna o la base de la producción petrolera de los Estados Unidos es Texas. Texas es el principal país, a menos de que me esté, no país, estado, el principal estado de la Unión Americana, y si estoy equivocado me lo dices, pero si no es el principal, es el segundo productor de petróleo, pero también Texas es el principal estado productor de energía limpia de los Estados Unidos. Correcto, y no está ofreciendo subsidios a niveles como otros estados como California. Fíjate. Es interesante, Alberto, porque se trata de facilitar la creación de empresas y dejarlas trabajar, ¿no? Sí, y déjalas trabajar. Si hay economías de escala, si afortunadamente Texas ya tenía una infraestructura petrolera de maquinaria pesada que están aprovechando los productores de energía solar, etcétera, qué bueno. O sea, qué bueno que gracias a la gran cantidad de fábricas y manufactura que hay aquí de industria pesada, sea el foco ideal para incentivar la creación de otras industrias y de otros energéticos. Es fabuloso. Y tú lo has dicho, y esto también lo discutimos la vez pasada, que en Texas gran parte de los inversionistas en la energía limpia o en energía renovable, eólica, solar, etcétera, son gente que habían sido petroleros. Sí, correcto. Hay de todo, ¿no? Hay empresas que desde los 60 se están invirtiendo en energía eólica, etcétera, y hay
fondos de inversión, por ejemplo, que en el 2008 trajeron sus millones de dólares para meterlos a fracturación hidráulica, y ahorita dentro de una tendencia industrial, y yo podría decirle un porcentaje de una moda, están trayendo sus millones para invertir en energía solar, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que ven ellos es que, ¿dónde tengo un retorno de inversión rápido? Pues en Texas. En Texas porque hay mucha mano de obra, hay mucha experiencia en maquinaria, hay economías de escala, y hay tradicionalmente hay gobiernos que te facilitan el que produzcas en grandes cantidades, etcétera, mientras que en otros estados de la nación, aquí en Estados Unidos, es un poquito más regulado todo el tema de manufactura y producción, etcétera, que desincentiva la inversión. Claro. Bueno, pues, última pregunta, Jaime. Yo creo que es la pregunta con la que siempre termino todas las entrevistas que te hago, y te hago muchas entrevistas al año durante muchos años. ¿Cómo crees que va a estar el precio del petróleo durante este año? Mira, Alberto, a lo mejor no te va a gustar mi respuesta, pero yo creo que tiene un rango gigantesco. Yo opino en lo personal que, siendo un año electoral en los Estados Unidos, puede haber un gran riesgo de que haya eventos geopolíticos que presionen a la administración Biden, porque la administración Biden va a estar muy debilitada, muy limitada en lo que puede hacer este año. Entonces podría haber un conflicto China-Taiwán, Norcorea-Surcorea, escalamiento en los Balcanes, con Rusia, con Ucrania, con Georgia, con Uzbekistán, con Kirguistán. Podría haber un escalamiento en el Medio Oriente, como estabas comentando. Entonces yo creo que si en un año podemos ver un regreso de los $120 por barril de crudo Brent, podría ser entre enero del 2024 y noviembre de 2024, presionando a la administración Biden. Habiendo dicho esto, los fundamentales, la oferta y demanda, te están soportando un precio de $77 de Brent, que es donde estamos ahorita. Ese sería mi caso base, que el Brent podría estar entre los $80 por barril, con un muy alto riesgo y una alta probabilidad de que suba a los 120. Yo me atrevería a decir que un 70% de probabilidad de que tengamos un brinco fuerte este año por cuestiones geopolíticas que atraigan a los especuladores financieros, hagan que compren contratos y suba el precio del petróleo. Jaime Brito, director de consultoría energética de Ubandi Energy Advisors desde Houston. Te agradezco muchísimo, como siempre, esta primera entrevista del año. Gracias, feliz año, cuídense mucho. Igualmente para ti. Bien, vamos a cerrar esta emisión hablando de bienes raíces con nuestro experto en el tema, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Feliz año. Hola, Alberto, ¿cómo te va? Muy feliz año tengas tú y todos tus seguidores. Y hoy en especial, el día de hoy, 9 de enero, quiero enviarte un afectuoso abrazo de cumpleaños, porque es cumpleaños de don Alberto Padilla. Felicidades, Alberto. Muchas gracias, mi querido Eugenio, te lo agradezco, muy amable. Adelante. Bueno, gracias, Alberto. Y dicho eso, les quiero comentar, estimados radioescuchas, que con respecto al mercado inmobiliario en Costa Rica, en América, en los países desarrollados y en Latinoamérica, creemos, y de acuerdo a las opiniones de varios expertos, de acuerdo a lo que vivimos en el 2023, la inercia que llevamos hacia este año nuevo 2024, y hablando exclusiva y específicamente de los bienes raíces, creemos que este año 2024 será un año dinámico, un año que los bienes inmuebles seguirán manteniéndose con precios aceptables, posiblemente un incremento de un 3 al 4% en sus valores aquí en Costa Rica. Sin embargo, bueno, pues nada está dicho, no tenemos la bola de cristal, pero sí es importante en este primer programa que participo en el año, Alberto, decirles a todos los radioescuchas, como lo dijo tu invitado anterior, y vemos que en Estados Unidos puede haber ciertas situaciones, algunas a favor. Igual acá en América Latina vemos que en Costa Rica sigue llegando mucho turismo, siguen llegando muchos dólares, la economía no es mala, es buena, pero eso se refleja en el mercado inmobiliario con respecto a que el dinamismo, la gente está saliendo a comprar casas, saliendo a comprar vivienda, y eso incrementa los factores del índice de desarrollos inmobiliarios de viviendas que están haciendo los desarrolladores. Así es que tanto en San José, en la gran área metropolitana,
como en las playas del país, que siguen allá llegando bastantes extranjeros a comprar propiedades que normalmente conocemos como su segunda casa, porque vienen a pasar acá al país los fuertes inviernos que tienen en sus países de origen. Eso nos ha ayudado en el 2023 en esa recuperación inmobiliaria, y viene la inercia en el 2024 que cada vez mejorará más. Aunado con los famosos nómadas digitales que están llegando cada vez más a trabajar aquí al país, y que no solo llegan por una semana, sino que les gusta tanto Costa Rica que se quedan. Y eso hace que logren alquileres a largo plazo y después compras inmobiliarias también. Así es que creemos, Alberto, que el 2024 viene dinámico, viene con buenos pronósticos, y si usted, estimado radioescucha, está pensando en comprar una casa, en comprar un bien inmueble o cualquier inversión inmobiliaria, creemos que puede ser un buen año, que puede ser una buena inversión y sobre todo una excelente rentabilidad que pudiera tener en el futuro la inversión inmobiliaria. Así es que ese es el tema del día de hoy, estimado Alberto, espero les guste y esperemos que este año sí sea muy bueno para todos. Ojalá. Pregunta rápida con respecto a tu comentario. ¿Ciudad, montaña o playa? Ciudad, nacionales y playa, extranjeros. Es lo que está pasando ahora. ¿Y en términos de crecimiento de plusvalía, de rendimiento? Bueno, es que Costa Rica tiene diferentes polos de desarrollo inmobiliario muy interesantes en este momento. Así como el gran área metropolitana tiene ciertas zonas que se han cotizado con una muy buena plusvalía, así está pasando también en algunas playas del Pacífico Norte y en algunas playas del Caribe también, que están llegando, como te decía, varios europeos a comprar, y eso hace siempre el mercado con la ley de la oferta, la demanda, y entonces al haber más demanda, bueno, pues suben los precios y se revalúa, y todo eso va siendo muy positivo para las personas que cuentan con una inversión inmobiliaria actualmente. Bueno, pues ahí está. Eugenio Díaz, tu programa de los sábados. Gracias, Alberto. Los invito a ti y a todos los radioescuchas a escucharnos por esta misma estación 89.1 Radio los sábados de 1 a 1:55 de la tarde. Todos los sábados el programa Club Inmobiliario, donde analizamos diferentes factores, tips y damos consejos sobre el sector inmobiliario, tanto nacional como internacional. Escúchenos los sábados a la 1 de la tarde. Bueno, pues ahí está Eugenio Díaz. Muchísimas gracias, como siempre. Con mucho gusto, Alberto. Saludos a todos y que tengan una feliz semana. Igualmente para ti. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.